Vladimir Putin ha estado jugando un juego de alto riesgo en el mar durante mucho tiempo y hasta ahora siempre ha salido ganando. Sin embargo, la enorme red clandestina que construyó a lo largo de los años, aprovechando vacíos legales en el derecho internacional, una red que alimenta todos los días la maquinaria de guerra del Kremlin, ahora se está convirtiendo en una trampa mortal que está acelerando el propio colapso de Rusia. La época en que Occidente miraba impotente ya se acabó por completo. La temporada de caza ha comenzado oficialmente. Desde octubre de 2025, al menos 85 petroleros sancionados se han escabullido desde la costa noruega hasta la península de Kola. Estos cascarones oxidados y sin seguro, que se esconden detrás de banderas falsas de países sin ninguna relación entre sí, como Mozambique, Guinea o las Islas Cook, no son embarcaciones comerciales comunes. Forman una enorme flota fantasma que transporta el 60% de las exportaciones de petróleo ruso por mar. Pero si crees que el único propósito de esta flota en las sombras es evadir sanciones, todavía no has visto la parte más aterradora del panorama. Piensa en los cables de comunicación submarinos que de repente son cortados en las profundidades del mar Báltico, o en los apagones de GPS que paralizan la aviación civil. En el momento de cada accidente, un barco de carga ruso casualmente se encuentra en la zona, y al mundo le dan la excusa burlona de que el ancla se arrastró por accidente. La flota en las sombras era, de hecho, una enorme máquina de guerra híbrida directamente bajo el control de Putin, diseñada para poner a prueba la paciencia y la gestión de crisis de la OTAN. Durante años, el Kremlin se sintió seguro detrás de este escudo invisible. El miedo a provocar una crisis diplomática ataba de manos a la alianza. Pero las cartas se han vuelto a repartir. La OTAN ha decidido poner fin sin piedad a este juego que se juega en las zonas grises de los mares. Además, detrás de esta medida hay una estrategia de derecho marítimo sin precedentes, diseñada para confinar permanentemente a la Marina rusa dentro de sus propias aguas. Pronto vamos a descifrar todos los detalles de este acontecimiento que sacude al mundo. Pero primero, enfoquémonos en cómo se está desarrollando este giro agresivo sobre el terreno. Vimos el ejemplo más candente y llamativo del cambio de reglas y la política de tolerancia cero el 20 de marzo. Los registros operativos publicados por la Marina francesa parecían la escena inicial de una película de acción de alto presupuesto, más que una misión rutinaria de patrulla. En las aguas agitadas del Mediterráneo occidental, un helicóptero Panther AS-565 de la Marina francesa se deslizaba a baja altura hacia un viejo petrolero oxidado de 20 años. El helicóptero se posicionó directamente sobre el barco. Inmediatamente después, marineros de las fuerzas especiales francesas descendieron en rápel hasta la cubierta. En cuestión de segundos, aseguraron el puente y luego tomaron el control de los puntos críticos. El barco, el Dana, había zarpado de Murmansk bajo una falsa bandera de Mozambique y fue interceptado mientras cruzaba el Mediterráneo rumbo a Port Said. Pero los franceses no estaban solos. El héroe invisible de la operación fue el HMS Cutlass, una lancha patrullera rápida asignada a la flota de Gibraltar de la Marina Real Británica. El Cutlass había estado siguiendo al Dana como una sola sombra durante días. Estaba rastreando los movimientos del barco, recopilando inteligencia y grabando imágenes. Esta fue una maniobra de pinza de la OTAN perfectamente coordinada. El secretario de Defensa británico, Healey, anunció personalmente la operación con estas palabras claras: interrumpir, disuadir y debilitar la flota encubierta de Rusia y privar de fondos a la maquinaria de guerra de Putin es una prioridad máxima para este gobierno. Tras la operación, el Dana fue escoltado hasta un fondeadero designado bajo custodia militar y el caso fue remitido a la Fiscalía de Marsella. Esta fue la tercera gran operación que Francia llevó a cabo contra la flota en la sombra. Boracay en el Atlántico en septiembre de 2025, Grinch en el Mediterráneo en enero de 2026 y ahora Dana. Cada vez, Macron transmitió personalmente su mensaje a través de las redes sociales. Macron reiteró el énfasis en que la flota en la sombra es un criminal de guerra. Pero déjenme señalar que esto no fue un incidente aislado. Las costas europeas están presenciando actualmente un bloqueo naval sin precedentes. Regresemos solo una semana atrás. 2 nuevos actores europeos se arremangaron para ponerle trabas a los planes de Putin. El 12 de marzo, la Guardia Costera de Suecia interceptó y confiscó el petrolero Sea Owl 1 con bandera de Comoras que iba de Brasil a Rusia.
10 de los 24 tripulantes eran rusos y el capitán, que usaba documentos falsificados, fue arrestado de inmediato. El 6 de marzo, fuerzas especiales suecas incautaron el buque de carga Kafa, con bandera de Guinea, en una operación masiva llamada Svartkafa. La policía, la unidad de aviación y la guardia costera trabajaron en coordinación. Además, este barco transportaba grano ucraniano robado desde Sebastopol ocupado. Esto marcó la primera vez que se demostró tan claramente que la flota en la sombra transportaba no solo petróleo, sino también recursos ucranianos saqueados. Regresemos una semana más. En la noche del 1 de marzo, fuerzas especiales belgas, con el apoyo de la Marina francesa, incautaron el petrolero Efira con bandera de Guinea en el Mar del Norte. En la operación Blue Intruder, helicópteros NH-90 franceses y belgas tomaron posiciones sobre el petrolero bajo la cobertura de la noche. Fuerzas especiales descendieron en rappel hasta el barco. Tomaron el control del puente y la sala de máquinas en cuestión de minutos. Las palabras de la ministra de Defensa belga, Franken, esa noche fueron, de hecho, el nuevo manifiesto de Europa. Bélgica puede ser un país pequeño, pero ¿nos tomamos nuestras responsabilidades en serio? ¿Solo Suecia y Bélgica? Por supuesto que no. Dinamarca, la verdadera clave del Báltico, también se sumó discretamente a la contienda. Ahora, los viejos petroleros rusos sin seguro que pasan por el estrecho del Gran Belt están sujetos a inspecciones extraordinarias por parte de los servicios de pilotaje daneses, bajo el pretexto de seguridad ambiental y de navegación. Los barcos quedan retenidos durante días, son inspeccionados y sus cadenas de suministro quedan prácticamente cortadas. Este es un mensaje muy claro para Putin. Estamos vigilando, no importa tras qué falsa bandera se esconda, nuestra red de inteligencia rastrea sus barcos en el momento en que zarpan del puerto. No hay escapatoria. Además, esta postura agresiva no se limita a la detención de buques en alta mar. Fuerzas francesas, holandesas y noruegas están realizando ejercicios de entrenamiento conjuntos en el Ártico. Además, se ha anunciado oficialmente el nombre que recibirá el portaaviones de nueva generación de Francia. Francia Libre. Estas elecciones de nombres y estos ejercicios en el Ártico no son una coincidencia. Todos son componentes implacables de la campaña de presión psicológica y militar que se está llevando a cabo contra Rusia. El Kremlin, literalmente, está perdiendo la cabeza ante estas sucesivas ofensivas de choque provenientes de Europa. Porque los cálculos no cuadraron. La mayor apuesta de Putin era que Estados Unidos se enfocaría en Medio Oriente y descuidaría a Europa. Sin embargo, el bloque europeo, liderado por Francia, ha tomado la iniciativa y ha comenzado a cortar las líneas vitales de Rusia una por una. La respuesta del Kremlin fue rápida. Nikolai Patrushev, aliado cercano de Putin y presidente del Consejo Marítimo, lanzó una amenaza clara. Los ataques al estilo pirata de los países occidentales contra barcos rusos van a aumentar. Si no resistimos de manera decidida, los británicos y franceses nos bloquearán el acceso a los mares, agregó Patrushev. Si este bloqueo no puede resolverse por medios pacíficos, será roto y eliminado por la Marina. Incluso hizo un llamado a los países BRICS para que cooperen con Rusia contra Occidente en asuntos marítimos. Un estado de estar completamente acorralados. Entonces, ¿cuál fue la verdadera fuerza impulsora detrás de las operaciones que provocaron tanto al Kremlin y llevaron a la OTAN al terreno? Al observar la situación, parece basarse en 4 fundamentos concretos. La primera razón: dinero. Rusia ha sido excluida de los sistemas occidentales de seguros y transporte marítimo bajo sanciones, pero eso no ha detenido sus exportaciones de petróleo. La Unión Europea ha puesto a más de 600 petroleros en su lista de sanciones, pero ponerlos en una lista y detenerlos son 2 cosas diferentes. La flota en la sombra es el sustento del fondo de guerra del Kremlin y ahora Occidente está cortando ese sustento. Segundo, el riesgo de un desastre ambiental. Petroleros viejos, sin seguro y mal mantenidos están pasando por las aguas poco profundas y ecológicamente sensibles del Báltico. Su edad promedio es de más de 15 años y no cuentan con seguro P&I. Un accidente de un petrolero en el Báltico podría destruir permanentemente el equilibrio ecológico. Tercero, amenaza a la seguridad. La presencia de guardias armados en el barco en el caso Marinera en el pasado encendió grandes alarmas.
La presencia de personal armado en los buques de la flota fantasma refuerza las sospechas de que estos barcos también podrían ser utilizados como posibles plataformas militares. Y el aspecto más peligroso, el sabotaje. Los buques de la flota fantasma pueden servir como tapadera para el sabotaje de infraestructuras submarinas. El caso Fitburg ilustra esto. El barco transportaba acero ruso sujeto a sanciones y también se sospechaba que había dañado cables submarinos con su ancla. Es difícil incautar un buque puramente comercial, pero si ese buque también está cortando cables submarinos, la situación cambia. Esta capacidad de doble uso se convirtió en la justificación más fuerte para que los países bálticos adoptaran una política de tolerancia cero hacia la flota fantasma. En cuanto a por qué todos estos movimientos se han intensificado precisamente en 2026, primero, Estados Unidos dio el primer paso y envalentonó a Europa. La incautación de petroleros de la flota fantasma por parte de la administración Trump como parte del bloqueo petrolero a Venezuela eliminó efectivamente la zona gris en la ley marítima. La incautación de 8 petroleros por parte de Estados Unidos envió un mensaje a Europa: «Lo estamos haciendo, ustedes también pueden hacerlo». En segundo lugar, el sabotaje de cables agotó la paciencia de los países bálticos. Desde 2023, los daños recurrentes a cables submarinos y líneas de energía han obligado a la OTAN a adoptar una postura más agresiva en el Báltico. La OTAN lanzó la Operación Centinela Báltico en enero de 2025. Esta operación se amplió en 2026 para incluir inspecciones a la flota fantasma. En tercer lugar, la adhesión de Suecia a la OTAN cambió la ecuación. Suecia se unió a la OTAN en 2024 y de inmediato se convirtió en el cazador de flotas fantasma más activo del Báltico. La incautación de 2 barcos en una sola semana de marzo de 2026 es prueba de ello. Operaciones así eran políticamente imposibles antes de que Suecia ingresara a la OTAN. Y en cuarto lugar, en enero de 2026, 14 países ribereños del Báltico y del Mar del Norte emitieron una declaración conjunta advirtiendo sobre los crecientes riesgos que representan las actividades de la flota fantasma. Se asumió un compromiso para una acción más fuerte y coordinada. Esta declaración sentó las bases diplomáticas para las incautaciones posteriores. También está el impacto indirecto de la guerra con Irán. Estados Unidos. El enfoque en Medio Oriente puede haber reforzado la creencia de Putin de que se ha abierto una ventana de oportunidad. Pero esa misma guerra ha llevado a Europa a un estado histórico de paranoia respecto a la seguridad energética. El estrecho de Hormuz está cerrado, Ras Laffan está en llamas y el petróleo supera los $100. En este mismo entorno, la flota fantasma de Rusia, que evade sanciones para canalizar miles de millones de dólares al Kremlin, se ha vuelto intolerable para Europa. Paradójicamente, la guerra con Irán aceleró la postura dura de la OTAN contra la flota fantasma. Cuando todos estos factores convergen, el panorama resultante es un escenario de desastre total para Rusia. Pero, a medida que este lazo se aprieta, ¿qué tipo de terremoto financiero está sacudiendo las arcas del Kremlin? Si sigues nuestro canal, sabes muy bien que la guerra se está ganando, no en el campo de batalla, sino en la economía. Si ya estás suscrito, ahora veamos los números detrás de este colapso masivo. La flota fantasma era responsable de transportar entre el 65 y el 70% de las exportaciones de petróleo de Rusia, evadiendo las sanciones. Estos barcos fantasma estaban generando unos ingresos anuales enormes, entre 87 y 100 mil millones de dólares para las arcas del Kremlin. Las incautaciones sucesivas por parte de Francia, el Reino Unido, Suecia y Bélgica han reducido de forma permanente la capacidad operativa de esta enorme flota entre un 5 y un 10%. La retirada de estos barcos del mar no es simplemente la pérdida de cascos de metal. Una ola de pánico sin precedentes varió todo el ecosistema de la flota fantasma. Las primas de seguro se dispararon entre un 200 y un 300% de la noche a la mañana. Los petroleros restantes se mantienen alejados de los puertos por temor a las armadas de la OTAN y muchos barcos se ven obligados a apagar sus dispositivos AIS y navegar en la oscuridad. Esto eleva los costos a niveles astronómicos. Hay otra cara de la moneda: China e India. Hasta ahora, Rusia había mantenido bajo su control estos enormes mercados asegurándoles: no se preocupen, yo les haré llegar el petróleo. Sin embargo, esta temporada de caza, iniciada por Europa, también ha hecho saltar las alarmas en las refinerías de toda Asia.
Los constantes retrasos en las entregas esperadas en los puertos indios o los barcos que desaparecen en ruta están obligando al gobierno de Nueva Delhi a recurrir a proveedores alternativos. El golpe contra la flota en la sombra también está desordenando los cálculos energéticos de los gigantes asiáticos que dependen del petróleo ruso barato. ¿Cuál ha sido el impacto de esta situación en el presupuesto de Rusia? Aquí es donde se encuentra el golpe más fuerte. En febrero de 2026, las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia cayeron un 8%. Los análisis muestran un panorama aún más alarmante. Se espera una caída interanual del 52% en los ingresos estimados por petróleo y gas para marzo. Cabe señalar que esto equivale a una pérdida de aproximadamente 520,000 millones de rublos. ¿Qué significa la desaparición de estos fondos? Esta enorme pérdida está ampliando directamente el déficit presupuestario de Rusia, está aplastando al rublo, que ya estaba débil, y golpeando directamente el gasto en defensa, que se ha disparado tanto por la guerra en Ucrania como por las tensiones con Irán. La economía de guerra estaba devorando a la economía civil. Ahora, la propia economía de guerra se está muriendo de hambre. A largo plazo, se espera una caída permanente del 10 al 15% en los volúmenes de exportación de petróleo. Además de los impactos económicos, la carrera política de Putin también ha recibido un golpe importante. Vladimir Putin y la máquina de propaganda del Kremlin están intentando fomentar la solidaridad nacionalista, presentando estas operaciones ante el público interno como piratería y robo occidental. Sin embargo, la mayor amenaza estratégica está tomando forma precisamente aquí. El colapso de la flota fantasma está cortando el flujo vital de la economía de guerra, amenazando la sostenibilidad financiera del régimen. Entre los oligarcas, y en particular la élite de seguridad liderada por Patrushev, se escuchan críticas como «No podemos proteger nuestra flota naval», «Nuestros recursos económicos se están desangrando», y ahora estas voces se escuchan con más fuerza. A medida que se acercan las elecciones de 2028, la crisis económica cada vez más profunda podría socavar gravemente la imagen que Putin ha presentado al público, que el sistema se mantiene en pie a pesar de todo. ¿Cómo se repartirán las cartas de aquí en adelante? Las operaciones de incautación podrían acelerarse. De hecho, ya se han designado áreas de responsabilidad. El Reino Unido en el Mar de Barents y el Atlántico Norte, Francia en el Mediterráneo, Suecia y Finlandia en el Báltico, Bélgica en el Mar del Norte. Además, las fuerzas especiales británicas están planeando una cacería de flotas fantasma al estilo James Bond, usando embarcaciones de superficie no tripuladas K-3 Scout, producidas por Kraken Technology en Hampshire. Estas embarcaciones ya han sido probadas en ejercicios de la OTAN en el Báltico y Estados Unidos ha incautado un total de 8 petroleros, dando el ejemplo a Europa. El Reino Unido busca replicar este modelo en el Mar de Barents, incluso sugiriendo que los barcos incautados sean confiscados junto con su carga. Pero la gran pregunta es, ¿realmente Rusia tomará represalias? Patrushev dice que la Marina romperá el bloqueo, pero esto significaría un conflicto naval directo con la OTAN. Rusia no puede desafiar la fuerza naval combinada de la OTAN en el Báltico. Una marina que ni siquiera puede contrarrestar los drones navales de Ucrania en el Mar Negro. ¿Cómo podría desafiar el poder naval combinado de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Polonia y Estonia en el Báltico? Hay escenarios más probables. Rusia podría aumentar el sabotaje de infraestructura en el Báltico. Podría atacar los sistemas marítimos y portuarios de los países bálticos con ciberataques. Podría intentar escoltar un convoy de buques de guerra rusos para seguir a los barcos de la flota sombra. Pero esto crea el riesgo de un enfrentamiento directo entre un barco de la OTAN y un buque de guerra ruso, y el potencial de escalada es enorme. Las provocaciones militares que se originen desde Kaliningrado podrían aumentar las tensiones, y Rusia podría intentar movilizar a los países BRICS en el ámbito diplomático. Patrushev ya ha hecho este llamado. Pero la probabilidad de que China y India enfrenten a la OTAN en nombre de Rusia en el Báltico es casi nula. Sin embargo, el escenario más peligroso es que Rusia asigne la misión de escolta de la flota sombra a su armada y que una marina de la OTAN intente detener un petronero bajo la escolta de un buque de guerra ruso. Ese momento podría marcar el enfrentamiento marítimo más peligroso de la era posterior a la Guerra Fría, y es precisamente por eso que la OTAN está acelerando sus operaciones.
quiere incautar la mayor cantidad de barcos posible antes de que Rusia organice su escolta de convoyes, pero ahora la iniciativa está en manos de la OTAN. En el Báltico, Rusia está a la defensiva y la OTAN a la ofensiva. Putin aprovechó durante años la indecisión de Europa. Esa indecisión ya terminó y las opciones de respuesta de Rusia son limitadas. Porque no puede igualar el poder naval convencional de la OTAN y no puedes proteger tus propios barcos con amenazas nucleares. En resumen, la evolución de esta dinámica está llevando el flujo financiero hacia la economía de guerra de Putin a una sequía severa. El cerco a la flota fantasma en cada paso estrecho y angosto, desde el Mar Negro hasta el Báltico y desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, ha aplastado la movilidad operativa del Kremlin en el mar. Los mares ya no son un refugio seguro para el contrabando ruso. Ahora te toca a ti. ¿Crees que la estrategia agresiva de incautaciones de Europa en el mar podría ser el golpe decisivo que colapse la economía de guerra de Rusia desde adentro? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis exclusivos de TGN, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Presentado por TGN.